Esta oportunidad queremos poder meditar sobre qué sucedió el día más glorioso de los cristianos, el día en que nuestro Señor Jesús resucitó. En Lucas capítulo 24 encontramos el título La Resurrección. Pero ¿qué sucedió en ese día? ¿Qué sucedió con aquellos fieles que siguieron a Jesús? ¿Qué sucedió ese día? Y en Lucas 24 dice el primer día de la semana, día domingo, de aquella semana cuando Jesús fue crucificado. Ese primer día de la semana o el siguiente primer día de la semana, que es domingo, el día preciso en que Jesús resucitó. ¿Qué sucedió ese día? Es interesante. El primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Lo que quiero ver en esta primera reflexión, y es que vamos a ver dos clases de personas. El primer grupo que nos revela Mateo 24 es que vemos un grupo de personas con mucha devoción espiritual. Muy de mañana, ellas fueron al sepulcro ya con las especies preparadas. Quiere decir que estas personas se levantaron aún más de mañana para preparar esas especies aromáticas, para ir donde estaba el cuerpo de Jesús. Había una identificación maravillosa en el corazón de estas mujeres y de estos hombres que fueron al sepulcro y tenían una devoción en sus vidas y en sus corazones. Y algo que no debemos de perder nunca en nuestra vida es esa devoción. Es cierto que ellas llevaban aceites aromáticos, pero su propia vida era para Dios un perfume de adoración. Como aquella mujer cuando Jesús entró a la casa de Simón el fariseo, y dice que esa mujer derramó un frasco de alabastro y que dejó un perfume agradable en aquella casa. Y eso agradó el corazón de Jesús, agradó el corazón de Dios, porque tiene el mismo significado. Esa mujer tenía una devoción como fruto de estar agradecida por lo que Jesús había hecho en su vida y por lo que Jesús iba a hacer en su vida. Y creo de que ese perfume revelaba la gratitud. Y creo que la base de nuestra devoción espiritual precisamente es la gratitud por lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y no debemos de perder de vista este aspecto importante y pedirle: Dios, por favor, abre mis ojos espirituales para que yo sea consciente de la obra espiritual que Jesucristo hace en las vidas de aquellas personas que se acercan a Él con un corazón necesitado. Por eso, cuando vemos a aquel hombre de Gadara que había sido liberado, dice que él le rogaba ir con Jesús, porque él era consciente de lo que Jesús había hecho en su vida, de aquella liberación que Jesús había hecho en su corazón al devolverle el juicio, al devolverle esa restauración, esa limpieza en su corazón. Y déjeme decirle, y quiero entretenerme en este lapso de tiempo,
que seamos agradecidos, que tengamos gratitud y que mediante ella, dice la Escritura, podamos servir a Dios. Aquel corazón que es consciente de la obra de Dios en su vida, porque trajo una sanidad en su cuerpo que aún los mismos doctores quedaron sorprendidos por ese milagro. Quizás fue una restauración a tu matrimonio donde ya lo dabas por perdido. Quizás el rescate de un hijo, quizás en situaciones de algún vicio o de alguna rebeldía o de una enfermedad. Pero Jesús te lo restauró y te lo devolvió. Y cosas maravillosas que podemos ver en nuestra vida, que sin duda es la intervención divina de Dios a través de Jesucristo. Y estar agradecidos. Y mediante esa gratitud poder servir, como estas mujeres se levantaron muy, pero muy de mañana a buscar a Jesús. Habla de una devoción, habla de un sacrificio, habla de sacrificar mi sueño por ir a buscar al cuerpo de Jesús. El milagro es que Jesús ya había resucitado. Tuvieron esa experiencia gloriosa en sus vidas, que cuando llegaron al sepulcro, dice que la piedra estaba ya removida. Y tuvieron ese encuentro maravilloso con aquel ser celestial. Y es que cuando nosotros tenemos una devoción por Dios y nos levantamos muy de mañana, por eso la Biblia dice: yo honro a los que me honran y me hallan los que temprano me buscan. Y estas mujeres se encontraron con esa experiencia espiritual en sus vidas, porque muy de mañana ellas querían honrar el cuerpo de Cristo Jesús, llevando esas especies aromáticas que sin duda cuando lo estaban preparando lo hacían con todo su corazón, con ese amor y con esa dedicación que nuestro Dios quiere que nosotros tengamos ese servicio hacia el cuerpo de Cristo, que hoy es la iglesia. Hoy el cuerpo de Cristo es la iglesia. Y es a ese cuerpo al que hoy debemos cuidar, amar y proteger. Y eso habla de tener un servicio para con nuestros hermanos, para con nuestro prójimo, nuestra familia de la fe. Pero había una devoción en estas vidas. Y mi oración es que usted nunca pierda esa devoción, esa gratitud, y que no perdamos de vista la obra más importante que nosotros podamos recibir en esta vida, la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, la obra de su palabra en nuestro corazón, para que active nuestra fe y que pongamos nuestra vida al servicio de Jesús. Lo que vemos en estas mujeres es una devoción. Y quiero volvérselo a leer para que podamos visualizar esa entrega de estas mujeres. Y dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. ¿Qué le estás preparando tú a Cristo? Nuestra propia vida es una preparación para dársela a Cristo. Y algunas otras mujeres con ellas. Y ya vemos el milagro. Este es el primer grupo. Este es el primer grupo. Y yo espero que usted y yo, nuestras familias, pertenezcamos a este primer grupo, que tienen una devoción espiritual en sus vidas. Porque algo que se está perdiendo hoy en día, lamentablemente, en la vida de muchas familias, es la devoción espiritual. Ya no hay devoción espiritual. Y tú, como padre de familia, tienes que fomentar en la vida de tus hijos
esa devoción, esa entrega espiritual. Pero eso tú lo vas a lograr en base primeramente al ejemplo que nosotros como padres de familia le estamos dando a nuestros hijos. Si ellos ven que en nuestra vida hay devoción, que en nuestra vida hay una entrega a las cosas de Dios, a las cosas espirituales. Si ellos ven que nosotros todos los días de nuestra vida nos levantamos muy temprano y lo primero que hacemos es buscar a Dios en oración. Si ellos nos ven escudriñando la palabra de Dios, hablándoles de Cristo, hablándoles de la obra de Jesucristo, la obra del Espíritu Santo, vamos a inyectar en ellos esa devoción. Si ellos ven nuestra entrega en una iglesia local, sirviendo con devoción en las diferentes áreas en donde se nos coloca, ellos van a ver esa devoción y van a seguir ese ejemplo. Si nosotros todos los días reflexionamos en la palabra de Dios con ellos sobre algún pasaje bíblico, como hoy lo estamos haciendo, vamos a fomentar en ellos esa devoción, esa entrega y esa fe. Pero si nosotros como padres de familia somos fríos a las cosas de Dios y vamos perdiendo esa devoción y vamos perdiendo esa vida del Espíritu, lamentablemente también vamos a influenciarlos negativamente para que ellos también pierdan esa devoción en la vida cristiana. Que Dios nos ayude y que esta reflexión nos ayude a que nos pongamos delante de Dios como estas mujeres, con una devoción y con una entrega y con una preparación al cuerpo de Cristo. Pero fíjense en el versículo 19, ese mismo día, mientras vemos un grupo que tenía una devoción por Jesús, vamos a encontrar a otro grupo, lamentablemente. Y dice en el versículo 13, y he aquí 2 de ellos iban el mismo día, solo que ya había avanzado el día. Pero ese mismo día, el Evangelio de Lucas registra 2 acontecimientos. Un acontecimiento de mujeres y de hombres que tenían una devoción por Jesús y muy de mañana fueron con esas especies aromáticas. Pero había otro grupo que ese mismo día iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. He aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo ya resucitado, porque fue el mismo día en que Jesús apareció, y él mismo se apareció y empezó a caminar con ellos y a oírlos, a escucharlos, a ver qué iban hablando entre sí. Y aquí vamos a aprender no solamente el segundo grupo, que lamentablemente es un grupo que ha perdido la devoción y que ha perdido la fe, y vamos a entender cómo es que se pierde la fe, cómo se pierde la devoción. Y dice que mientras ellos iban hablando, Jesús mismo se les apareció, pero ellos no lo conocieron. Y les dijo Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estos 2 personajes, Jesús les reveló algo. Jesús identificó algo en sus vidas. Todo lo contrario. Fíjense, todo lo contrario. Mientras el primer grupo tenía una devoción y con alegría iban al sepulcro con una expectativa, preparando las especies aromáticas, vemos al otro grupo triste, con mucha tristeza, con mucha incredulidad en sus vidas y alejándose del propósito de Dios, porque iban camino a Emaús, que estaba a muchos kilómetros de Jerusalén.
Mientras que el primer grupo se estaba acercando donde estaba Jesús, este segundo grupo se estaba alejando de Jesús y del lugar donde Jesús quería tenerlos, que era en Jerusalén. Y llevaban tristeza en su corazón. Y también llevaban duda en sus vidas, porque lo hace claro más adelante, en el versículo 21. Ellos dicen, en su tristeza, ellos dicen, pero nosotros esperábamos que Él, ¿quién era Él? Jesús, el que ya había resucitado, el que ya iba con ellos, caminando. La tristeza y la duda muchas veces nos quitan el entendimiento y no podemos ver que es Jesús mismo el que se está manifestando en diferentes circunstancias en nuestra vida. Y nosotros, como ya no tenemos esa devoción y esa alegría y esa expectativa de fe, no podemos percibir que el mismo Jesús es el que se está manifestando. Esta fue la primera manifestación de Jesús después de haber resucitado. Y déjeme decirle, y ese es el punto para ir a la enseñanza que quiero compartirles y a la palabra. Jesús se va a manifestar de diferentes maneras en este tiempo final y muchos no se van a dar cuenta y no se están dando cuenta que es la manifestación de Jesús mismo. Porque la duda, la tristeza está llegando a sus vidas y a sus corazones. Pero aquellos que tengan una vida devocional, aquellos que muy de mañana se están levantando para preparar esas especies aromáticas y presentárselas a Jesús, ellos tendrán la oportunidad de tener un entendimiento, de tener ojos espirituales abiertos para ver la manifestación de Jesús en diferentes circunstancias en las cuales Él dijo que se iba a manifestar. Y principalmente, Él se iba a manifestar a través de un cuerpo, a través de la iglesia, a través de aquellos hermanos y hermanas que se dejen usar por Cristo Jesús. Verán a Jesús en la manifestación de los eventos que muy pronto se empezarán a dar, pero muchos estarán cegados, tristes, amargados quizás. ¿Y saben cuál es el punto medular aquí? Jesús mismo se los dice en el versículo 17. Cuando Jesús empezó a caminar con ellos, les pregunta, y miren qué preguntas tan interesantes. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ellos estaban tristes por las mismas pláticas que ellos iban hablando. Las pláticas, las conversaciones que llevaban entre ellos mismos. Fíjense el poder de la palabra. El poder y la influencia que tienen las palabras en el corazón humano. Por eso les decía al principio, si tú como padre de familia y yo como padre de familia, si no tenemos una plática, una conversación con nuestros hijos, con la palabra de Dios, no vamos a influir en ellos esa vida devocional. Si nosotros todos los días, como manda la Escritura, les estamos hablando de Dios, esa palabra tiene el poder para crear una vida devocional y una vida espiritual en el corazón de nuestros hijos y en nuestro propio corazón, para tener una vida entregada y llena de fe, de alegría y de gozo por la obra de Jesucristo y por lo que Él va a hacer en nuestras vidas. Pero ellos mismos, con las conversaciones que llevaban, ellos mismos se iban desanimando en sus corazones. Y quiero terminar para que veamos el poder de las palabras, porque cuando Jesús empezó a hablar con ellos y les empezó a abrir las Escrituras, dice que mientras Jesús les abría las Escrituras, dice que un fuego
se apoderó en sus corazones. Y eso lo deja ver Mateo 24, esa misma experiencia. En el 27, el Señor Jesús empezó, dice, y comenzando Jesús desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Miren qué interesante, porque las escrituras, desde Moisés y pasando por los profetas, ¿de quién hablan? Hablan de él. La escritura habla de él. Desde los profetas, desde Moisés. La escritura es una revelación de Jesucristo. Y él le iba hablando y ellos iban escuchando. Y mientras ellos iban escuchando, estaba sucediendo algo en el corazón de ellos. Cuando tú le hablas a tus hijos, cuando tú le hablas a tus ovejas, cuando tú le hablas a otro que quiere oír a Jesucristo en las escrituras, algo está sucediendo en el corazón. Estás encendiendo una vida devocional, una vida de fe, una vida de esperanza. Por eso es que dice al final ahí, después que Jesús les habló, dice que en el versículo 31, entonces, mire qué precioso, entonces, después que oyeron a Jesús, que les abría las escrituras, entonces, miren el fruto. Entonces, versículo 31 de Lucas 24. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Y le reconocieron. Cuando nosotros nos acercamos a las escrituras, nuestros ojos van a ser abiertos. Nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Porque ellos llevaban sus ojos espirituales cerrados. ¿Por qué? Porque muchas veces las pláticas que tenemos con las personas hacen que nuestra fe se pierda. Empiezan a desanimarnos. Empezamos a perder la devoción. Por eso ten cuidado a quien escuchas. Ten cuidado con tus propias palabras. Ten cuidado con las conversaciones que usas en tu familia. Porque puedes estarle cerrando el entendimiento a tus hijos con relación a las cosas de Dios. Pero cuando les abres las escrituras, tú les vas a abrir los ojos de su entendimiento. Sus ojos espirituales van a ser abiertos. Van a empezar a comprender la vida del Espíritu. Van a empezar a comprender la obra de Jesucristo en sus vidas. Y vas a provocar en sus corazones el fuego de Dios. Como dice más adelante, versículo 32. Es que es interesante las secuencias. Ellos escucharon al Jesús. Escucharon las escrituras, sus ojos fueron abiertos, y en el versículo 32, y se decía el uno al otro. Miren cómo Jesús cambió la conversación de ellos. Porque empezamos leyendo a un par de personas que iban hablando entre sí, entristeciéndose por lo que ellos iban hablando. Pero ahora cambia el lenguaje. Y se decía el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? No ardía fuego, ardía. Dios quiere poner fuego en tu vida. Dios quiere poner fuego, pasión en la vida tuya y en la vida de tu familia. ¿Cómo puedes poner fuego en la vida de tus hijos? Cuando tú les abres las escrituras. Cuando nos exponemos a las escrituras y empezamos a ver la vida de Cristo, entra un fuego. Ese mismo fuego que había en aquellas mujeres que muy de mañana se levantaron a buscar a Jesús con una vida devocional. Y dice, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Que Dios te ayude a abrirle las escrituras, no solamente a tu vida, sino a tu familia. Tienes una gran oportunidad de abrirles las escrituras. Y quizás tú dirás, pero me cuesta. Acércate a alguien que les abra las escrituras y que en las escrituras puedan recibir una revelación de Jesucristo, la obra de Jesucristo. ¿A qué vino Él a la tierra? A transformar la vida de aquellos
que se acercan a Él, a darle paz a aquel que no ha experimentado esa paz, a darle una visión de lo eterno a aquel que ha tenido una visión muy corta. Y veremos cómo nuestras vidas serán transformadas. Que Dios nos ayude y que seamos del grupo que tiene la devoción, el fuego de Dios en sus vidas y en sus corazones. Recuerden, el día de la resurrección de Jesucristo habían dos grupos. Y déjeme decirle que esto es algo profético, porque en su segunda venida, cuando Él se manifieste, habrán dos grupos. Aquel grupo que tendrá una devoción en su corazón. Y mi deseo y el deseo de Dios es que usted y su familia pertenezca a este grupo que tienen una devoción y están preparados para recibir a Jesús. Pero lamentablemente habrá otro grupo en donde no tendrán esa devoción. Tendrán duda en su corazón. Saldrán desanimados y con mucha tristeza en sus vidas y en sus corazones. Que Dios nos ayude. Y Dios nos está dando una gran oportunidad de tener la devoción del Espíritu Santo, el fuego de su Espíritu en nuestra vida y en la vida de nuestra familia.